Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Hoy estamos a 25 de julio, de nuevo me escucharéis un poquito distinto porque estoy de viaje y entonces estoy con cascos, pero me gustaría tratar un tema que me habéis preguntado un par de personas en comentarios del anterior podcast o en otros vídeos anteriores, y es que suele haber cierto lío de qué cubre el fondo de garantía. Entonces creo que es interesante que hablemos de este tema. Voy a hablar en este podcast solo de este tema e intentar aclarar algunas dudas que tengáis. Para empezar, un fondo de garantía no es nada más y nada menos que un mecanismo de que en caso de que pase algo puedas recuperar tu dinero. ¿Qué es ese algo que normalmente puede pasar? Que el broker haya estafado o haya quebrado, tuvieras dinero en el broker, ese dinero se pierde porque el broker no te lo puede devolver y entonces actúa el fondo de garantía que te va a permitir recuperar ese dinero que era tuyo. El fondo de garantía va a depender de cada país, pero no depende del país en el que vives. Es decir, si tú eres residente fiscal en España, no te tiene por qué afectar el fondo español, que son hasta 100.000 euros. No, te afecta el fondo donde tengas tu dinero. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos hablando de tener una cuenta en el extranjero, una cuenta bancaria, si tu cuenta bancaria empieza con el ISIN, con el IBAN creo que es, empieza por ES, significa que está en España y te cubre el Fondo de Garantía Español. Sin embargo, si empieza por DE, te cubre el alemán y te cubrirá según las normas que hay en Alemania. Y si tienes un broker en el extranjero, como puede ser Interactive Brokers, que desde principios de este año creo que está cubierto para la mayoría de vosotros en Irlanda, por ejemplo, para mí está en Hungría, pues lo que te afecta es lo que haya en ese país. En la mayoría de casos Irlanda y por eso me voy a centrar más en Irlanda. Entonces lo que hay que hacer para saber qué me cubre es irme a la web del Fondo de Garantía de Irlanda y leer. Y si leéis un poco en la web vais a ver que lo que dicen es te cubren el 90% de tu pérdida por quiebra de la entidad y como un máximo 20.000 euros. ¿Qué significa esto? Que imaginaros que vosotros comprasteis acciones por valor de 20.000 euros. Ahora valen 10.000. Y el fondo quiebra, el fondo de garantía va a decir, oye, el valor que tenían ahora y que no te puede devolver el fondo no eran los 20.000 que tú has pagado, eran 10.000. Y te voy a devolver los 10.000 porque era tu inversión en este momento. Esto creo que es lógico, pero hay que aclararlo. No vaya a ser que alguien piense y diga, oye, no, pues yo no quería vender hasta que no vendo, no se me ha puesto la pérdida y por tanto devuélveme 20.000. No, te van a devolver 10.000, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo está en el límite, que si tú pierdes 20.000, antes no lo he aplicado para hacerlo simple, pero si tú estás perdiendo 20.000 te van a dar un 90% de tu pérdida, eso es 18.000 euros. Va a haber 2.000 euros ahí que no te van a dar. Y si pierdes, pues no me voy a poner a hacer números, pero entre 22 y 23.000 euros, el 90% de esos 20.000, ahí estaría el tope de lo que te estarían cubriendo, ¿vale? Bien, dicho esto, hay que pensar y hablar de, oye, pero esos 20.000 euros son de acciones, son del dinero que tenga en la cuenta o qué es. Y aquí depende única y exclusivamente de cómo quiebre el broker. Me explico. Si tú solo tienes dinero en efectivo en la cuenta, pues evidentemente está claro que te va a cubrir el efectivo de la cuenta. Si el broker, vamos a pensar primero en una cuenta bancaria y no en un broker. Si yo tengo una cuenta bancaria en Irlanda y el banco quiebra y no me puede devolver mi dinero, o sea, yo no puedo ir con mi tarjeta a sacar el dinero o hacer una transferencia, entonces me van a cubrir 20.000 euros de ese efectivo. Creo que esto está claro, es normal, en España por ejemplo son 100.000 euros y por norma en la Unión Europea como mínimo son esos 20.000 euros. Vale, esto está claro. Ahora, ¿qué pasa si hay acciones? ¿Son 20.000 euros del efectivo que tengas en la cuenta? ¿Son 20.000 euros del efectivo 20.000 por las acciones? ¿Son las acciones van por separado? ¿Cómo va? Bien. Pues lo que hay que pensar, lo que dice Irlanda, por lo que he podido leer en la web, es de todo junto. Por ejemplo, España te dice 100.000 euros para valores, 100.000 euros para acciones. La noticia que leí acerca de esto era un poco antigua, pero por lo menos por 2015-2016 era así. Lo mismo ha cambiado ahora, hace poco. Pero bueno, en Irlanda son 20.000 euros que te va a cubrir si el broker quiebra. Si entre acciones y efectivo tú estás perdiendo más, ¿vale?
pues entonces no te lo va a cubrir. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando un broker quiebra, las acciones están puestas al nombre del broker. Recordad esto, hago un pequeño inciso. Antes de 2017, más o menos, si no recuerdo mal, teníamos las cuentas nominativas y las cuentas ómnibus. Las cuentas nominativas estaban, por ejemplo, en brokers que eran más tradicionales de bancos como ING, el Banco Santander, donde las acciones estaban puestas a tu nombre. Y las cuentas ómnibus eran más baratas, como eran la de mayoría de brokers online de bajo coste, como de Giro o Interactive Brokers, que eran cuentas donde las acciones están puestas a nombre del broker y el broker tiene su propia contabilidad interna, su propia trazabilidad interna, donde tiene puesto: yo tengo 1.000.000 de acciones, de las cuales 10 pertenecen a Rubén, ¿vale? Era preferible tener siempre las cuentas a nivel nominativo, porque es más seguro, porque si el broker quebrase, como las cuentas están a tu nombre, nadie puede echar. Como las acciones están a tu nombre, nadie puede meter la mano ahí, porque eso pertenece a Rubén, no pertenece al broker en cuestión. ¿Qué pasa? Que allá por 2017 las empresas, los brokers empezaron a cambiar condiciones para poder competir y dijeron: oye, no, a partir de ahora vamos a coger y todas las cuentas van a ser ómnibus. Por tanto, ya no tiene mucho sentido. Tú podías preguntar y puedes seguir preguntando por tener una cuenta nominativa, pero entonces el broker te va a decir: vale, pues me vas a pagar a lo mejor 1.000 euros o 2.000 euros en comisiones para que no te salga rentable. Bien, dicho este inciso, que es importante, cuando tú compras una acción en un broker, prácticamente ya el que sea, la acción va a estar a nombre del broker. ¿Qué pasa? Vamos a poner el caso de Interactive Brokers. Interactive Brokers quiebra. Interactive Brokers tiene que pagar a sus deudores. Y sus deudores, pues bueno, ven el balance y dicen: oye, tienes por ejemplo 1.000.000 de acciones de Johnson & Johnson. Pues me las voy a quedar para pagar tus deudas. Y ahí es cuando el broker y cuando normalmente los gobiernos entran y dicen: espera, que aquí hay una contabilidad interna y de este 1.000.000 de acciones ninguna pertenece a Interactive Brokers, sino que 10 pertenecen a Rubén, 20 pertenecen a Pepito. Y por tanto aquí no puedes meter mano porque esto va para el accionista. Un claro ejemplo de cómo pasó esto pasó cuando quebró el Banco Madrid en Andorra. El Banco Madrid quebró y de primera se dijo: oye, quien tuviera acciones aquí, como está a nombre del banco, pasan a los acreedores. Y entonces ya entraron las regulaciones, creo que fue la CNMV, y dijo: no. En otros casos, en otros países seguramente entrará la Unión Europea y diría: no, esto no es así, estas acciones pertenecen a Pepito y a Menganito y tú no puedes meter mano. Y a ti, Pepito, te avisan y te dicen: oye, tu broker ha quebrado, estas acciones que están a tu nombre, traspásalas a otro broker y el efectivo se te va a cubrir con el fondo de garantía. Esto básicamente es lo que ya ha pasado alguna vez y lo que es normal que pase, y lo de que 100% seguro va a pasar, pues no. ¿Por qué? Porque si el broker quiebra, porque por ejemplo ha estado haciendo trampas y sus auditorías internas no han ido bien y realmente a ti te estaba diciendo: sí, yo he comprado las acciones, pero realmente no hay acciones, pues entonces te está ocasionando una pérdida directa porque el broker ha engañado, ¿vale? Y como el broker ha engañado, ellos no tienen nada, no te van a dar nada porque no tienen nada, porque ya se lo han gastado, ese dinero se ha esfumado. Ahí es cuando te diría el fondo de garantía: yo te cubro hasta los 20.000 euros de toda tu pérdida, incluidas las acciones. Bien, vamos a pensar ahora. ¿Es probable que en un broker le hagan la contabilidad mal? No. ¿Por qué? Porque hay auditorías todos los años por empresas externas, normalmente las típicas de Big Four, tipo Deloitte, etcétera, ¿vale? Deloitte, Accenture, etcétera, ¿vale? Que vigilan que esto no pase, que vigilan que todo esté en regla. Sí, hombre, a ver, pueden engañar, entonces estaríamos hablando de una estafa, de que esas personas, los dueños en este caso de Interactive Brokers, irían a la cárcel, pero digamos que no va a ser lo habitual y sería muy raro. Sobre todo si estamos hablando de brokers consolidados, brokers que llevan muchos años, que tienen una estructura detrás, como puede ser Interactive Brokers. Si hablamos del broker, por ejemplo, Trader FM.x New, que no lo conoce nadie, que está afincado en países como Chipre o las Bahamas, pues a lo mejor no es tan seguro y a lo mejor tenemos que tener más cuidado.
En resumen, que si estáis en Interactive Brokers y tenéis vuestra cuenta y vuestras acciones en Irlanda, lo que tenéis que tener en cuenta es que no tener nunca más de unos 20.000 euros de efectivo, 21 o 22.000 euros de efectivo en el broker. Si lo tenéis, lo sacáis o lo lleváis a vuestra cuenta española. Tenéis que tener en cuenta que si se produce la quiebra del broker, que sería algo muy raro, os devolverían el 90% de este dinero hasta un máximo de 20.000 euros, y que lo más probable en un broker como Interactive Broker es que las acciones os dejen traspasarlas a otro broker. Si hubiera habido algún problema de contabilidad interna, os van a cubrir solo los 20.000 euros de toda tu pérdida, incluidas las acciones. Y ante esto, hay mucha gente que piensa, bueno, pues me diversifico en brokers. Igual que no quiero tener 100.000 euros en un banco español, mientras en el Banco Santander, por poner un ejemplo, mientras no quiero tener 200.000 euros todo en el Banco Santander, porque si quiebra el Banco Santander me van a devolver solo 100.000, puedo tener 100.000 en el BBVA y 100.000 en el Santander. Pues uno puede pensar, pues mira, una cosa, me abro en distintos brokers. Interactive Brokers, ¿qué me cubre? ¿Solo hasta 20.000 euros? Pues bien, ahí solo tengo hasta 20.000 euros en acciones, que se van revalorizando, vais a tener que estar vendiendo, traspasando o lo que sea. Vale. Luego decís, venga, ¿qué otros brokers hay por ahí? De Giro es Holanda. Holanda no sé si cubre, bueno, era Holanda. Holanda cubría 20.000, pero como fue comprado por una empresa alemana, ahora es alemán y le cubre 100.000. Pues venga, en Holanda 100.000. Y al final acabáis con mucho lío de brokers, con 5 brokers distintos y un lío increíble para el riesgo bajo que existe. Porque, volvemos a lo mismo, el riesgo de quiebra es muy bajo, sobre todo en Interactive Brokers. Puede haber riesgo de quiebra si pasan cosas con la gente que está endeudada, altas volatilidades y demás, como ya pasó en marzo de 2020, pero los propios brokers, como de Giro, limitan eso, impidiendo que la gente se endeude y llamando a la gente al orden, como ya pasó en marzo de 2020, de lo cual no voy a hablar aquí porque si no nos queda súper largo. Pero en definitiva, el broker se va a proteger para no quebrar. Y por lo general, tus acciones están seguras. ¿Siempre hay riesgo? Sí, siempre hay riesgo. Y siempre va a haber. Pensar que en la vida hay riesgo. También puede llegar a haber una guerra mundial con bombas nucleares y que justo la bomba nuclear caiga en la empresa que tiene tus acciones y no tengas nada. O que ataquen a la sede de Coca-Cola y Coca-Cola quiebre por un ataque nuclear. Pues sí, puede pasar. El riesgo que existe, bajo, siempre hay riesgo en la vida. Tenemos que aprender a vivir con ello y ya está. ¿Qué otras cosas podéis hacer? Si estáis en España y tenéis cierta cantidad de dinero, podéis miraros el broker, creo que se llama Charles Schwab, que es americano, que desde España lo podéis abrir y no tiene comisiones altas, por no decir casi nulas, y ahí sí que os cubre Estados Unidos, como cubría antes Interactive Brokers, y ahí creo que el fondo de garantía es hasta 250.000 euros en efectivo y hasta 250.000 dólares en efectivo y hasta 250.000 dólares en acciones. O sea, siempre hay pequeñas opciones para ir mirando y demás. No es la más cómodo, podéis investigar acerca de ello en foros. En Cazadividendos tenéis un hilo acerca de este broker. Podéis echarle un ojo y ya decidís. También pensar que hay que ser un poco cómodo. Yo no veo viable tener 5 o 6 cuentas de brokers distintos porque me parece un lío. No veo viable hacerlo cuando entiendo que otros profesionales, personas profesionales que gestionan millones de dinero, solo usan un broker en sus fondos. Pues no veo como yo, con mi pequeño dinero, va a ser tan dramático de que tenga que tomar tanta protección como operar con distintos brokers. Pero eso ya es algo personal que depende de cada uno y cómo se sienta más seguro. Y nada más, espero que os haya aclarado un poco las dudas y nos escuchamos la semana que viene. Que estéis disfrutando el verano. Hasta luego.